Soy el cadete de primer año, Marco Antonio Méndez Santiago, del grupo primero A, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y hoy voy a hablar sobre el aparato respiratorio. Voy a exponer el tema mediante diapositivas. Bueno, eh, la función del aparato respiratorio es el intercambio de gases entre el medio externo, en este caso la atmósfera, y el medio interno, la sangre, nuestra sangre. ¿Por qué es importante? Es porque el oxígeno es indispensable para la respiración celular. Eh, en este caso, todo este proceso se va a llevar mediante los alvéolos, donde vamos a transformar la sangre desoxigenada a sangre oxigenada para que éste pueda nutrir a los tejidos. Ahora, el oxígeno cuando entra se une con la glucosa. La glucosa, fórmula molecular C6H12O6, y eh, cuando entra se va a unir con esa y va a producir el ATP, el dióxido de carbono y el agua. Bien, ahora ya que hemos hablado de esto, vamos a pasar a la respiración sistémica. Bueno, antes de hablar de la respiración sistémica, hay que saber que existen dos procesos de respiración: la respiración sistémica y la respiración celular. En este caso, la respiración sistémica es la ventilación pulmonar, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono de los pulmones a los tejidos, y meramente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre células y los tejidos. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esta sangre oxigenada a los tejidos? Pues bien, la sangre desoxigenada va a ingresar a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, perdón, aurícula derecha, mediante la vena cava inferior y superior. Va a desembocar aquí en la aurícula derecha. Una vez desembocada la sangre eh, desoxigenada, va a pasar al ventrículo derecho. Cuando, es, cuando la sangre desoxigenada esté en el ventrículo derecho, el corazón va a bombear la sangre desoxigenada hacia la arteria pulmonar, y se va a dirigir hacia los pulmones, hacia la hematosis, todo este proceso, y va a llegar a desembocar la sangre ya oxigenada por los pulmones a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a bombear la sangre hacia la aorta, y la aorta va a, a llevar la sangre oxigenada a todos los tejidos para poder nutrirlos. Ahora bien, ¿por qué se llaman aquí arterias, arterias y no venas, como normalmente es? Es es meramente por un proceso histológico por el que las arterias pulmonares resisten un mayor calibre de sangre que las venas. Una vez visto esto, podemos ver aquí cómo se conforma completamente el aparato respiratorio. Bueno, el aparato respiratorio se va a dividir por una vía aérea superior y una vía aérea inferior. Esta división la va a hacer el cartílago tiroides. Una vez que se haga esta subdivisión, se va a dar por la cavidad nasal y senos paranasales, las fosas nasales, la cavidad oral, la faringe y laringe, que esas van a ser ya la vía aérea superior. Bueno, pasando de aquí, vamos a esta imagen. El pulmón derecho dividido en tres lóbulos separados por cisuras. El pulmón izquierdo dividido en dos lóbulos separados también por cisuras.
tenemos que tener en cuenta que un pulmón pesa 600 gramos y otro pulmón pesa 400 gramos. Bien, ahora se el pulmón va a tener capas. Va a tener dos capas, la pleura visceral, la pleura parietal y el espacio interpleural. Bueno, las funciones de la pleura es la de permitir que el pulmón se pueda desplazar correctamente dentro de la cavidad pleural, ya he dicho, con los movimientos respiratorios y pues consigue mediante esa pequeña cantidad de líquido que aparece en ella, que es el espacio interpleural. Eh, Estos pulmones se van a dividir mediante un espacio llamado carina, que está en la tráquea. Es la bifurcación entre los dos pulmones que existen aquí. Bueno, también quiero mencionar que aquí en la mecánica de la ventilación, en la mecánica de la ventilación va a haber un movimiento diafragmático. En el diafragma, aquí, en el diafragma, cuando inspiramos es un proceso activo. Eso quiere decir que es una contracción del diafragma. El diafragma va hacia abajo. Cuando es una expiración es un proceso pasivo. Es la relajación diafragmática hacia arriba. Una vez dicho esto, vamos a las funciones del moco. Bueno, las, las funciones del moco es bueno, el moco nasal se da por las mucosas. Las mucosas son dadas de la membrana. Las membranas son tapizas y estas meramente están en las fosas y los conductos nasales y tienen tres funciones. Es la de filtrar, limpiar el aire y una vez hecho esto es para eliminar sus impurezas, humo o polvo o polen, hongos, virus o bacterias que entren a nuestra fosa nasal. Y otra es la de acondicionar el aire inspirado para que llegue a los pulmones con la humedad necesaria y la temperatura adecuadas, ya que el aire atmosférico no entra con la misma temperatura a nuestros pulmones. Se tiene que dar ya tiene que dar un acondicionamiento antes de que llegue. Bueno, aquí vemos un pequeño cuadro donde se muestran las regiones de la porción anterior del vestíbulo, de la región posterior respiratoria y la región olfatoria. Ya vemos que aquí empezamos a ver las vibrisas. Las vibrisas son las vellosidades que se encuentran en nuestra fosa nasal. Estas vibrisas van a ayudar a que no entren las bacterias, el polvo sobre todo. Y bueno, una vez que dijimos eso, todo este proceso se va a llevar a cabo por un proceso de difusión, este intercambio gaseoso. Bueno, eh, lo voy a explicar más adelante. Para que se lleve a cabo la hematosis debe de haber una temperatura de 32 grados y una temperatura de 34 grados. Ya habíamos dicho que el barniz mucoso que atrapa partículas y gérmenes, el movimiento ciliar que desplaza al barniz mucoso. Hay una presente también lisosima, que es una enzima bacteriolítica presente en el moco. Y aquí empezamos a ver la fagocitosis superficial. Aquí decíamos de la purificación del aire. Bueno, tienen que estar en el pH 6 del moco, que no es apto para la supervivencia de bacterias por si llega a ingresar una. Y una presencia de inmunoglobulina. Bueno, aquí empezamos a ver la tráquea. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso.
Porque aquí existen cartílagos tiroides, el cartílago cricoides, los cartílagos traqueales. Eh, la tráquea va a ser básicamente un tubo de, de brindar una vía aérea abierta al aire inhalado y exhalado. Y aquí, bueno, se va a bifurcar eh, la tráquea en dos pulmones. La bifurcación se llama carina. Aquí está, carina. Es esa parte donde se subdivide. Y bueno, llegando a los alvéolos van a ser esa parte donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Con cada inhalación, el aire llena una gran parte de los millones de alvéolos que hay en un proceso llamado difusión. Aquí voy a explicar cómo se da esa difusión. El oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares que se da por esa difusión. Bueno, la difusión. La difusión es un proceso por el cual se produce la transferencia de los gases respiratorios del alvéolo y la sangre a través de una membrana. Esa membrana se llama alvéolo capilar. Y la estructura del pulmón le confiere una máxima eficacia para que pueda trabajar ese alvéolo, ya que tiene una gran superficie de intercambio del aire y un espesor mínimo de la superficie de intercambio. Bueno, la difusión de los gases respiratorios es un proceso pasivo, lo cual no consume energía, no consume ATP, se produce por el movimiento aleatorio de sus moléculas que atraviesan la membrana alveolo-capilar y de una forma proporcional a sus presiones parciales que ejercen a cada lado de la misma. Los alvéolos prácticamente van a ser un racimo, como un racimo de uvas, y son esponjosos. Bueno, en este caso ya empezamos a hablar sobre la ventilación. Es el flujo de entrada y salida del aire de la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Y luego tenemos la respiración, que es la entrada de oxígeno y dióxido de carbono. Luego tenemos la función ventilatoria. En esta función ventilatoria vamos a tener el calentamiento, la humidificación y la purificación del aire. Luego vamos a tener el movimiento diafragmático que ya había explicado, que es la inspiración, es cuando se contrae el diafragma. La expiración es la relajación del diafragma. La inspiración ya habíamos dicho que es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo del diafragma. Y bueno, aquí estamos viendo las diferencias de la inspiración y la expiración. En la inspiración, los músculos intercostales se van a contraer, las costillas se van a elevar y el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones para hacer ese intercambio. En la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan y el diafragma se relaja. La caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones. Es un proceso inverso esto. Ya vamos a ver las funciones ventilatorias. En la función ventilatoria, como ya dije, es el calentamiento. En la nariz se llega a una temperatura de 32 grados a los 34 grados centígrados. Es el proceso de humidificación, ya que una humedad de 80% y 90% entre lo que ocurre en las fosas nasales. La purificación. En la purificación se debe al barniz mucoso que atrapa partículas y gérmenes, como ya lo había dicho, y un movimiento ciliar que atrapa al barniz mucoso. Bueno, el barniz mucoso ya habíamos dicho que pues
va a retener a esos agentes patógenos que entren en nuestras fosas nasales. La función olfatoria. La función olfatoria localizada en el sector superior de las fosas nasales. Esta va a tapizar parte del cornete superior, el tabique nasal y el techo de las fosas nasales. Bueno, estas cuentan con células. Está la célula neurosensorial olfatoria, las células sustentaculares y las células basales, las células microvellosas en este caso, que van a ser de las microvellosidades. Bueno, empezamos con las funciones y va a haber una función reflexógena. Esta función reflexógena es meramente por la división de los reflejos que nosotros tenemos ante actividades o situaciones del ambiente. La nariz va a participar en reflejos que repercuten en el sistema respiratorio y en nuestro sistema cardiovascular. Va a haber una función intranasal, que es la función defensiva, y la protección entre el polvo y las sustancias que ingresen en nuestras fosas nasales. Nasorrespiratorios. Esta función básicamente va a ser la de estornudar desencadenado ante estímulos químicos, térmicos o eléctricos, entre otros. Nasocirculatorios. Bueno, los nasocirculatorios son estímulos nasales que provocan la vasoconstricción periférica, pero a un nivel cefálico causan vasodilatación. Esto quiere decir la congestión nasal, ocular, rinorrea, lagrimeo y cialorrea. Los olfatodigestivos. El olfato completa la sensación gustativa. Esto quiere decir que desde cuando empezamos a oler un alimento se empieza la digestión. Esto quiere decir que la lengua va, bueno, no la lengua exclusivamente, pero vamos a empezar a secretar más saliva de la que normalmente tenemos en nuestra boca. Es la función nasosalival. Eso se refiere que ante olores de comida se produce una secreción de saliva extra. Nosotros empezamos ya a trabajar en el sistema digestivo. Los nasocutáneos, estos van a ser como un estímulo ante el frío o ante la entrada del frío en la nariz o la entrada del calor. Bueno, ante el frío se produce una vasodilatación de la mucosa nasal y ocurre lo contrario cuando entra calor a las fosas nasales. Las nasoculares. Las nasoculares va a ser prácticamente el lagrimeo. Cuando nosotros estamos, no sé, un ejemplo, picando cebolla o ante otros estímulos. Este se produce lagrimeo ante olores fuertes o el aire frío inspirado. Nuestros ojos van a empezar a secretar las lágrimas, pero básicamente porque estamos inhalando. Bien, vamos a hablar de los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son células de sostén. Estas abarcan el 95% de la superficie alveolar, pero solo corresponden a un 40% de estas. Su fin fisiológico es aumentar la superficie de intercambio gaseoso. Estos neumocitos tipo 1 van a llegar a ser unos neumocitos tipo 2 para producir surfactante, pero en los neumocitos tipo 2 este recibe el volumen entre minuto del corazón derecho a través de la circulación proveniente de la arteria pulmonar. Bueno, el surfactante. En el surfactante tenemos que tener claro algo. Es que a mayor tensión superficial, mayor tendencia del alveolo a un colapso. Bueno, para evitar este colapso es necesario que el surfactante reduzca la tensión superficial que es producido por los neumocitos tipo 2. Bueno, este surfactante se va a componer de... Aquí está, ese surfactante se va a componer por medio de
fosfolípidos, proteínas o iones. Aquí vemos a los neumocitos tipo 1 que van a estar aquí dentro del alveolo, aquí dentro del alveolo, a los neumocitos tipo 2 que básicamente van a actuar y al surfactante que va a impedir ese colapso del alveolo cuando se da la tensión superficial. Bueno, la mecánica de la respiración. La mecánica respiratoria comprende de una serie de movimientos que se producen en el tórax, destinados a permitir la entrada y salida del aire de los pulmones. Aquí podemos ver la inspiración, como les dije, una contracción muscular, eh, y la expiración. Bueno, eh, en la inspiración ya les había dicho que era un proceso activo, el diafragma se va hacia abajo, la expiración es un proceso pasivo, en este caso la relajación diafragmática que se eleva, se va hacia arriba. Aquí vemos también las presiones, presión intrapulmonar, la expiración, la presión intrapleural. Y la presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar. Esta regulación del diafragma y de los músculos intercostales externos, el retroceso elástico de los pulmones, y estos van a disminuir el volumen pulmonar. Van a ser en el caso de la expiración. En el caso de la inspiración es la contracción del diafragma, como ya le había dicho, y de los músculos intercostales externos aumentan en los volúmenes torácico y pulmonar. Los volúmenes y capacidades pulmonares. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen del aire que entra y sale de los pulmones. Vamos a tener el volumen corriente. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. Es igual a aproximadamente unos 500 mililitros en el hombre medio. Este va a ser el volumen que pues vamos a inspirar y vamos a sacar en cada respiración y expiración. El volumen de reserva inspiratoria. Bueno, este es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. Este volumen adicional se puede ya decirse así, que es cuando inspiramos desde un volumen normal, una expiración y una aspiración por encima del mismo. Bueno, el volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Es cuando nosotros sacamos el aire, cuando nosotros expiramos. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Los pulmones nunca se pueden quedar sin aire. Cuando sacamos el aire, queda una pequeña parte de aire en los pulmones y ese aire que queda es el llamado volumen residual que queda ahí. La regulación de la respiración. Bueno, esto se da a través de la corteza, el hipotálamo y las respuestas emocionales. Todos estos van a regular, ya veas aquí, a los músculos respiratorios, receptores de distensión en los pulmones y el tórax, los quimiorreceptores también del callado aórtico, de la sangre oxigenada y desoxigenada que sale del corazón, y los quimiorreceptores del seno carotídeo. La protuberancia, aquí ya lo vemos, y aquí ya podemos ver al centro expiratorio y el bulbo raquídeo. Estos van a controlar los músculos respiratorios. Aquí se encuentra también el hipotálamo, que es el que hace las respuestas emocionales. Bien, una vez explicado esto, también podemos ver la protuberancia. Aquí ya el centro inspiratorio, el centro respiratorio. Y bueno, así es como se da pues el proceso de la respiración en este sistema.
Soy el cadete de primer año, Marco Antonio Méndez Santiago, primero A, primero A, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y hoy voy a presentarles el sistema digestivo en diapositivas. Bueno, eh, el sistema digestivo, como bien lo sabemos, incluye lo que va a ser la boca, la faringe, en este caso la garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano. Y el aparato digestivo también incluye unas glándulas salivales, en este caso es el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, que producen los jugos digestivos y las enzimas que ayudan con la digestión. Bueno, los tipos de digestión que van a ver aquí en el aparato digestivo van a ser la digestión mecánica, que va a incluir los dientes, la lengua, la mandíbula, etcétera, y los músculos masticatorios. Y también va a haber otro tipo de digestión, que es la digestión química, en la que se encuentran sustancias enzimáticas. Bien, aquí en las etapas del proceso digestivo podemos ver que se encuentra la ingestión. Es primeramente la primera etapa, donde los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva. Eh, en segunda instancia va a pasar a la digestión, donde las enzimas de los jugos descomponen a los nutrientes en unas moléculas más pequeñas y más sencillas para una fácil absorción. Y luego sigue la absorción. Las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo y son transportadas por la sangre. Luego viene la asimilación. Es donde las células utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar unas nuevas moléculas. Finalmente viene la defecación, donde la defecación son las sustancias no digeridas o no absorbidas que ya no necesita el cuerpo y son eliminadas por el ano. Bueno, en la cavidad bucal podemos observar que tenemos a los labios, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el istmo de las fauces y las amígdalas. En la lengua van a existir las papilas gustativas. Estas se van a dividir en papilas filiformes. Son más abundantes y normalmente nunca poseen botones gustativos. Las papilas fungiformes, que son un poquito más numerosas en la parte de la punta de la lengua. Las papilas caliciformes, que forman una V invertida en la base de la lengua. Y bueno, las últimas dos tienen botones gustativos. Bueno, hablando de la lengua, podemos decir que la lengua la podemos mover a voluntad propia y es formada por músculo esquelético. Y bueno, la función en este caso de la lengua es revolver el alimento en la cavidad bucal. Bueno, pasamos a los dientes. Los dientes eh, tenemos 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Los incisivos van a servir para cortar, los caninos para desgarrar y los premolares para moler y por últimamente los molares para triturar. Bien, podemos ver aquí a los incisivos, al canino, que es un poco más puntiagudo, a los premolares, que es para moler, y a los molares, que son un poquito más grandes. Bueno, las piezas de leche, los dientes que podemos al final, que son sustituidos por los dientes ya permanentes, son 20 piezas con los que empezamos. Son 20 piezas y en la dentición adulta ya vamos a tener ya 32 piezas permanentes en la cavidad bucal. Pasamos a las glándulas salivales. Las glándulas salivares se van a dividir en tres, pero normalmente cuentan como una cuarta a la glándula parótida accesoria. Bien, las parótidas se encuentran bajo la oreja, vierten junto al segundo molar superior, y las submaxilares bajo la base de la lengua y las sublinguales encima de las anteriores. Bueno, en estas tres
Lo que van a servir es que contienen enzimas para degradar ya los alimentos. Contienen amilasa, que degrada el almidón, la lipasa lingual, que degrada las grasas, agua, sales, las lisocimas, bactericidas y mucina lubricante. La mucina lubricante es básicamente lo que vamos a tener en las encías y va a dar ese aspecto brilloso. Bueno, pasamos a la deglución, donde la deglución se va a dar ya desde la fase oral. Tenemos aquí el bolo, el color rojo, y el bolo va a pasar básicamente a lo que es ya al esófago y luego va al paladar blando. Y aquí podemos ver cómo es cómo va a la fase faríngea el bolo y luego pasa a la fase esofágica. Bueno, vamos con la faringe. La faringe prácticamente es un conducto que va a comunicar al esófago y, y mediante se encuentra el istmo de las fauces, las fosas nasales a través de las cuanas. Las cuanas son unos hoyitos y el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Bien, el esófago. Desciende por detrás de la tráquea, se encuentra posterior a la tráquea y del corazón. Atraviesa el diafragma por el hiato esofágico y tiene dos esfínteres, uno superior y otro inferior. Bueno, en el esófago se va a dar una peristalsis. La peristalsis es el proceso por el cual se producen una serie de contracciones y relajaciones eh, que son simétricas en en sentido más o menos igualitario a lo largo del tubo digestivo y pues también se dan en los uréteres. Se llaman ondas peristálticas. Bueno, estas pueden dividirse en primarias, secundarias o terciarias. Su función es movilizar el alimento a través del aparato digestivo, así como la orina desde los riñones a la vejiga o de la bilis desde la vesícula biliar hasta el duodeno. Las fibras musculares lisas son las responsables de esta acción fisiológica. Bueno, llegamos al plexo de Meissner. Este se encarga de la regulación de la secreción de hormonas, enzimas y todo tipo de sustancias secretadas por las diferentes glándulas que se encuentran a lo largo del tubo digestivo. El plexo de Meissner básicamente es una red continua del esófago hasta el esfínter anal externo, donde se localiza y se localiza en la submucosa. El plexo de Auerbach provee inervación motora a ambas capas e inervación secretomotora a la mucosa, teniendo componente simpático y parasimpático. Bueno, frente al plexo de Meissner, compuesto únicamente por fibras parasimpáticas, se encuentra en el esófago, estómago e intestino. Bien, el plexo de Auerbach va a existir prácticamente entre las capas longitudinal y circular de la capa muscular externa del tracto gastrointestinal y provee una inervación motora, va a hacer que esas capas se muevan y la va a inervar a esas dos capas, a la longitudinal y a la circular. Bueno, aquí vemos cómo está la cavidad nasal, la epiglotis, el esófago y el estómago. Desde que ingerimos el bolo alimenticio, va a pasar aquí y va a recorrer todo este segmento, el bolo, hasta llegar al estómago. Ahora bien, en las capas del esófago podemos tener una capa mucosa con epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, una capa submucosa por tejido conjuntivo, una capa muscular, las células musculares lisas, perimetrales y longitudinales responsables del movimiento de peristalsis, como ya lo había dicho,
y una capa adventicia de tejido conjuntivo. Bueno, aquí vemos las capas de un órgano cavitario. Se encuentra, bueno, la más profunda es bueno, no es la más profunda, pero en, en medio de ese órgano cavitario se va a encontrar la luz, luego sigue la pared, en este caso la pared del esófago, luego la capa muscular interna, la capa muscular externa, luego se encuentra una capa serosa que va a recubrir al órgano. Bueno, las ondas peristálticas del esófago. Básicamente, como ya dije, son ondas de contracción en la musculatura lisa que empujan el bolo hacia el estómago para que ahí se empiece a degradar la comida. Y aquí vemos cómo ocurre ese movimiento de peristalsis donde los músculos circulares van relajándose y los músculos circulares van contrayéndose a manera de que el bolo vaya avanzando hacia el estómago. Aquí vemos la masa de alimento que va hacia el estómago. Bueno, tenemos al estómago. El estómago principalmente es una parte dilatada del tubo digestivo, donde se completa la digestión mecánica, o sea, hasta ahí la digestión mecánica va a acabar y continúa con la digestión química. Eso quiere decir que ya el alimento se va a ir absorbiendo para así aprovechar sus nutrientes. El bolo alimenticio se transforma en una papilla llamada quimo, o sea, ese bolo alimenticio ya va a ser una masa masosa. El esfínter pilórico regula el vaciado gástrico. Bueno, para que el esfínter que controla ese paso del alimento del esófago hacia el estómago se llama esfínter esofágico. Y para que la papilla llamada quimo pase del estómago hacia el intestino delgado, ese esfínter que va a controlar ese paso se llama esfínter pilórico. Bueno, aquí vemos al estómago con sus capas. Las capas del estómago se va a integrar por una mucosa, una submucosa, una muscular y una membrana serosa. También podemos encontrar que aquí se van a encontrar vasos sanguíneos, eh, capas musculares, las glándulas gástricas, que ya voy a hablar sobre eso también, un lumen, arrugas del estómago y bueno, las partes del estómago. Estas partes del estómago se van a llamar, se va a conformar por un fondo, un cuerpo y un antro. Bien, la forma del estómago es similar a la de una bolsa. Este órgano recibe el alimento, lo procesa y lo convierte en una masa llamada quimo. Ahora bien, las glándulas gástricas. Las células principales producen pepsinógeno. En el pepsinógeno, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, enzima que degrada a las proteínas para hacerlas más chicas, para reducir su tamaño. Y bien, en el antro pilórico segregan la lipasa gástrica. Esta actúa sobre algunos lípidos. De ahí seguimos con las células parietales, las cuales producen ácido clorhídrico para la descomposición. Luego siguen las células mucosas, que segregan mucosa protectora a la pared del estómago. Ahora, en el ácido clorhídrico es muy dañino. ¿Y por qué ese ácido clorhídrico no penetra, no hace daño en el estómago? Bien, porque ahí existen las células mucosas que van a segregar moco para que ese ácido no penetre más allá del estómago y no dañe a las capas del estómago. Bueno, luego siguen las células G que producen gastrina. Es una hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Pasamos al intestino delgado. En el intestino delgado básicamente va a ocurrir la mayor parte de la digestión enzimática y casi toda la absorción. En el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion,
que bueno, cuando acaba el ilion, se sigue un esfínter que se llama, o una válvula iliocecal. Bueno, podemos ver aquí el duodeno. El duodeno, después de que los alimentos se mezclaran ya con el ácido estomacal, pasan al duodeno, en donde se van a hacer una mezcla, se entremezcla con la bilis proveniente de la vesícula biliar y de los jugos digestivos del páncreas. Una vez que ya ocurrió esta mezcla, el alimento va a, bueno, ya el alimento no, el quimo va a pasar por el yeyuno. En el yeyuno, básicamente su función es realizar la absorción de sustancias del quimo del alimenticio. En este tramo del intestino delgado, en el yeyuno, actúa el jugo intestinal que degrada a partículas muy chicas los carbohidratos, las proteínas y los lípidos para que, bueno, se puedan absorber mejor. Y en el ilion, finalmente, la parte final del intestino delgado, eh, se va a vaciar dentro del ciego. El ciego ya es parte del intestino grueso. Y bueno, el ilion está constituido ahí, muy importante, por las placas de Peyer situadas en la mucosa intestinal. Eh, el ilion tiene la función como que de asegurar la absorción de los nutrientes como el potasio, el sodio, el agua, las sales biliares o la vitamina B12. La digestión química. Bueno, el bilis y el jugo pancreático se vierten en el duodeno, como ya dije, a través de la ampolla de váter. Pues aquí va a estar la ampolla de váter, aquí en el cursor. Va a estar va a estar rodeada por un esfínter de Oddi, y esta ampolla de váter va a permitir el ingreso de la bilis. Bueno, eh, en el intestino delgado quiero agregar, eh, bueno, el intestino delgado es un segmento del tubo digestivo de una mayor longitud. Comienza en, en la vertiente duodenal del píloro y termina a nivel de la válvula ileocecal, también denominada válvula de Buim. Tiene una longitud de 4 a 7 metros dependiendo del tono muscular y del método utilizado para su propia medición. Bien, como ya dije, se puede dividir entre regiones, duodeno, yeyuno e ilion, aunque tiene algunas diferencias un poco estructurales y funcionales desde un punto de vista motor, porque presentan características básicamente similares. Ahora, la actividad motora del intestino delgado tiene dos finalidades. La primera es facilitar la digestión y la absorción de alimentos, favoreciendo la propulsión del quimo. Y la segunda finalidad, que es una función defensiva, impidiendo la proliferación bacteriana, ya que el propio intestino delgado va a impedir que se formen o vayan avanzando esos agentes patógenos, ya que este reduce el tiempo de contacto de algunos componentes agresivos de los alimentos. Y bien, ya diciendo eso, pasamos a las vellosidades. Bien, aquí podemos encontrar vellosidades en los órganos cavitarios, pero principalmente en el estómago. Las vellosidades en el individuo sano van a estar recubiertas por vellosidades intestinales y microvellosidades que contribuyen a un aumento de absorción de la superficie de los nutrientes, obviamente.
que vamos a ingerir y, y van a conducir al torrente sanguíneo para que lleguen a los órganos en función de las necesidades que estos necesitan. Esa va a ser la función de las vellosidades intestinales. Pero en las vellosidades intestinales van a encontrarse las microvellosidades. Las microvellosidades son microscópicas, ya que aumentan de manera un poquito más efectiva el área de la superficie de la célula y son muy útiles para las funciones de absorción y secreción del intestino delgado o de cualquier órgano cavitario. Ahora, el hígado. Bueno, el hígado es una estructura anexa al intestino, al aparato digestivo. Recibe sangre de la vena porta procedente del intestino y aporta muchos nutrientes y enzimas. Bueno, la función de la bilis. La función de la bilis va a ser básicamente la eliminación de toxinas y la síntesis de factores de coagulación, depósitos de muchas sustancias como entre el hierro, las vitaminas, proteínas, la eliminación de eritrocitos envejecidos por las células de Kupffer, la activación de vitamina D, la formación y excreción de bilirrubina por degradación de la hemoglobina. Una vez dicho esto de las funciones de la bilis, y la bilis la va a secretar la vesícula biliar. La vesícula biliar básicamente va a servir para la eh, emulsificación de grasas. Bueno, llegamos al páncreas. El páncreas básicamente va a ser una glándula mixta, ya que los islotes de Langerhans segregan insulina y glucagón, que regulan el metabolismo de los glúcidos. Y como glándula exocrina, fabrica también el jugo pancreático. Aquí aquí podemos ver cómo se forma el páncreas y va a desembocar todas sus sustancias en la papila duodenal. El páncreas básicamente se conforma por una cabeza, un cuerpo, una cola del páncreas y un conducto pancreático. Bueno, el jugo pancreático. El jugo pancreático que va a discurrir de este contiene enzimas como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática para las grasas, la tripsina, quimitripsina, peptidasa, nucleasas pancreáticas y el bicarbonato. Ya todos estos útiles para la digestión. Ahora, en el intestino grueso. En él se produce la absorción de agua, iones inorgánicos y la formación e eliminación de heces fecales. Contiene abundante flora bacteriana que se fermenta en los residuos no digeridos y sintetiza vitaminas K y B. El intestino grueso va a ser la principal absorción de agua, ya que ahí se van a absorber todo el agua que va a irse del intestino delgado hacia el intestino grueso. Ahora, aquí vemos al intestino grueso, que se va a componer de un ciego, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un recto, un colon sigmoides también. Bueno, ahora, ¿cómo, cómo son los movimientos del intestino grueso? Los movimientos del intestino grueso son de mezcla y se explican por una contracción combinada del músculo circular y del músculo longitudinal del colon. Bueno, los músculos de propulsión dependen de los movimientos en masa. Se trata de un tipo modificado de peristalsis porque hacen que un segmento del colon actúe como una unidad, empujando hacia adelante toda la materia fecal ya, todo lo que no vamos a necesitar de los alimentos, aquí ya va a llegar a su parte final, obviamente absorbiendo el agua, el intestino grueso. Y estos movimientos se producen alrededor de unas 3 veces al día con una duración de 30 minutos cada vez. Bueno, y aquí podemos ver finalmente a las heces fecales, estas formadas por los restos de alimentos ya no absorbidos.
en este caso la celulosa, células del epitelio intestinal y bacterias intestinales. Las heces fecales van a ser van a ser conformadas prácticamente por los restos de alimento que ya no necesitamos nosotros, los desechos o las sustancias que el cuerpo ya no necesita absorber. Y bueno, eso sería todo por parte del intestino, del aparato digestivo. Soy el cadete de primer año, Marco Antonio Méndez Santiago, el grupo primero A, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. Hoy voy a hablar sobre el sistema urinario. Bien, eh, el sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. Eh, Más bien es un conjunto de órganos que es en la producción, el almacenamiento y la expulsión de orina. A través de la orina se eliminan las clases de nutrientes que el organismo no necesita. En este caso los desechos nitrogenados del metabolismo o sustancias tóxicas. Bien, los órganos secretores van a ser los riñones y las vías excretoras van a ser los uréteres y la vejiga urinaria y la uretra. Bien, eh, la función de este es que ayuda a mantener la homeostasis corporal, controlando la composición y volumen de la sangre. Bien, ahora los riñones. Los riñones van a filtrar la sangre y a producir la orina, que varía en la cantidad y en la composición del cuerpo. Más bien, estos regulan el volumen de agua, la concentración iónica y la acidez. En este caso tendría que ver el equilibrio base y el pH de la sangre y los fluidos corporales. La presión arterial también, que es muy importante. Producen hormonas, la eritropoyetina, renina, el calcitrol, y participan en el mantenimiento de la glucemia en los estados de ayuno. Bueno, en este caso aquí vemos cómo se van a relacionar los riñones con las arterias, las venas y dónde están situados. Están situados en el abdomen, a ambos lados de la región dorsolumbar de la columna vertebral. Se encuentran entre la 12ª vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. Bueno, cada riñón contiene numerosos túbulos diminutos que se vacían en una cavidad drenada por el uréter. Cada uno de esos túbulos recibe un filtrado de la sangre desde un lecho capilar llamado glomérulo. El filtrado es modificado a medida de que pasa a través de las diferentes regiones del tubo y de esta forma se convierte en orina. Aquí vemos cómo está subdividido el riñón. Cuenta con una cápsula renal, que es básicamente una fina membrana de tejido conjuntivo, una corteza renal de 1 centímetro de grosor que va a recubrir al riñón y es de aspecto granuloso. Va a contar con una médula de aspecto estriado radial dividida en sectores. Básicamente se van a llamar las pirámides. Las pirámides van a ser estas de acá. Bueno, de ahí se van a dividir en la pelvis renal, que está en forma de copa. Esta recoge la orina procedente de las cálices renales. Bueno, ahora vamos a pasar a la nefrona. Eh, Cada nefrona consta del corpúsculo renal y del túbulo renal.
En el corpúsculo renal está constituido básicamente por los capilares glomerulares alojados en una cápsula esférica llamada cápsula de Bowman. Aquí podemos ver cómo está el glomérulo y la cápsula de Bowman, que está básicamente rodeando el glomérulo. Bien, ahora la médula renal es la parte más interna del riñón en la cual se va a producir la orina. Eh, este, Esto tiene millones de nefronas que se componen de varias pirámides renales. En comparación con el fluido que pasa por los túbulos renales, la médula renal tiene una concentración hipertónica, lo que permite una mayor absorción de agua. Aquí podemos ver que la nefrona es la unidad funcional del riñón, es lo que va a filtrar y a excretar todos los desechos para que acaben en el túbulo colector, y una vez del túbulo colector ya procedan hacia la cáliz renal, y esta cáliz renal lleve a los desechos a los uréteres. Bien, ahora las nefronas tienen un sistema de canalizaciones, o más bien conductos, túbulos en este caso, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, separados de los vasos sanguíneos. Cuando la sangre se va a filtrar en los riñones, el líquido de la sangre que va a dar la orina es conducido por esos túbulos, donde va cambiando su composición y todo eso, de modo que cuando llega a la vejiga contiene agua, electrolitos y productos de desecho que el cuerpo ya no va a necesitar. Ahora bien, cada nefrona se va a componer de las siguientes secciones. Va a constar de un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal. Bueno, ahora el glomérulo es la primera parte de la nefrona, donde el líquido de la red de los capilares eh, es transferido a las nefronas por una presión hidrostática. Esta se encuentra en la corteza renal. El líquido que sale de los capilares va hacia la cápsula de Bowman por una acción de la presión sanguínea y la sustancia que va a dar lugar a la orina que se va a excretar después. Bueno, esta circula por los túbulos proximales hasta el asa de Henle. Esta hendidura que está aquí es como una asa como una bolsa, básicamente. Bueno, una vez que está en el asa de Henle, esta está dividida histológicamente por dos secciones, en la descendente y la ascendente. Esto se va a dar lugar a la preorina, ya que es un filtrado que va a pasar por la parte ascendente del asa. Eh, Esto va hacia los túbulos distales de las nefronas y finalmente desemboca en el túbulo colector que vemos aquí. Una vez que está en el túbulo colector, este recoge el filtrado de varias nefronas, de millones, de la papila renal que, que se encuentra aquí en el riñón, de la papila renal, y la orina pasa hacia la pelvis renal y de ahí al uréter, y del uréter a la vejiga. Ahora bien, existen, bueno, histológicamente hablando, existen dos tipos de nefronas: las nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Bueno, en el ser humano básicamente el 84%, 85% de las nefronas son corticales y están en su mayoría situadas en la corteza, y bueno, solo una pequeña parte del asa de Henle mm, está dentro de la médula. Las nefronas yuxtamedulares
que viene siendo como el 15%, a veces el 20% de las nefronas, tienen una larga asa de Henle profundamente insertada dentro de la médula, y por medio de estas largas asas de Henle, estas de aquí, estas hendiduras, los riñones producen una orina un poquito más concentrada, o sea que la orina que contiene relativamente poca agua y muchos electrolitos y productos de desecho. Esta, esta Henle va a terminar en el túbulo contorneado distal, y del túbulo contorneado distal va a unirse al túbulo colector. Estas ramificaciones que vemos aquí en el túbulo colector son básicamente varias nefronas, varios túbulos contorneados distales que terminan aquí en el túbulo colector. Y el túbulo colector va a pasar al conducto de Bellini. Y cuando pasan al conducto de Bellini, este conducto va a terminar en la papila renal, y luego va hacia la pelvis renal, y de ahí al uréter y a la vejiga, y finalmente es desechada por el cuerpo. Bueno, ahora viene en los uréteres. La orina formada en los riñones fluye a través de los uréteres hacia el interior de la vejiga, pero no lo hace pasivamente. Los uréteres empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción a una baja presión. Bueno, no se ve aquí. El uréter es una vía retroperitoneal, podemos decir, que va a transportar a la orina desde el riñón. Desde estos riñones podemos apreciar que un riñón está más arriba que el otro. Bueno, transporta la orina del riñón hasta la vejiga urinaria, hasta esta vejiga, y cuyo revestimiento interior mucoso del uréter es de origen mesodérmico. Bien, es la vía de salida de la orina fuera del riñón, ya que comienza en la pelvis renal y sigue una trayectoria descendente, quiere decir hacia abajo hasta llegar a la vejiga. Bueno, son células de músculo liso, ya sea especializadas, que tienen actividad de marcapasos para producir contracciones que permiten el desplazamiento de la orina hacia la vejiga. Bueno, los uréteres están inervados por el sistema nervioso central, que va a inhibir una contracción del músculo de los uréteres. El sistema nervioso periférico, que va a estimular la contracción del músculo de los uréteres. Y bien, los uréteres, una vez cuando entran aquí a la vejiga, eh, lo hacen en sentido oblicuo, casi transversa, ya que el tono muscular del músculo de un músculo llamado detrusor comprime los uréteres, y esto hace que no haya un reflujo de orina, que la orina se vaya nuevamente para arriba, ya que va en forma descendente en los uréteres. Bueno, pasamos a ver cómo se forma, cómo está formada. Ya lo había dicho, una nefrona va a tener una arteria renal y una vena renal que van a rodear a la nefrona. Va a constar de un glomérulo, un túbulo proximal, un asa de Henle, y posteriormente un túbulo distal, y luego va a terminar en el túbulo colector. Bueno, aquí vamos a poder ver cómo en el túbulo proximal va a haber una filtración glomerular. En la asa de Henle va a haber una reabsorción tubular, y finalmente aquí ya sea en el túbulo contorneado
distal o, o el, o el túbulo que va a ser el túbulo colector, hay una secreción tubular ya. Y bueno, aquí podemos ver cómo ocurre la filtración a nivel del glomérulo a la cápsula de Bowman. Bueno, la filtración es la salida del líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal. Básicamente, todo este proceso va a ocurrir aquí. Una vez dicho esto, vamos con la reabsorción. La reabsorción de esto va a ocurrir básicamente en el túbulo contorneado proximal a la cápsula de Bowman. Este va a ser el transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. Aquí podemos ver cómo va a excretar las sustancias. Bueno, vamos con la reabsorción en el asa de Henle. Esto va a hacer que el transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre, ya sea agua, cloro o potasio. Y luego vamos con la secreción. Bien, la secreción aquí se va a dar básicamente en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal va a haber una secreción, ya que es el transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo. Básicamente va a meter en el túbulo los productos de desecho que pues la sangre ya no necesita para que posteriormente pasen al túbulo colector, donde ya pues se vayan a desechar esos nutrientes que ya no necesitamos. Bueno, y finalmente vamos a pasar a la excreción. La excreción de la orina, donde se va a llevar a cabo en el túbulo colector. La excreción básicamente es la eliminación de sustancias al exterior con la orina. Una vez llegado aquí, pues ya básicamente ya son los productos finales de desecho que nuestro cuerpo ya no va a necesitar. Bueno, vamos a pasar a las células yuxtaglomerulares. Estas van a sintetizar, almacenar y van a liberar los gránulos de renina. De ahí el nombre de células granulares, ya que son miocitos lisos modificados del endotelio a la arteriola aferente. Bueno, aquí en el aparato yuxtaglomerular, eh, básicamente va a ser una estructura renal que va a regular el funcionamiento de cada nefrona. Las nefronas son las unidades básicamente estructurales, como ya lo habíamos dicho, funcionales del riñón, ya que son las encargadas de purificar la sangre cuando ésta pasa a través de estos órganos. Para que las células liberen la llamada renina, tienen que recibir unos estímulos externos. Bueno, el primer estímulo que va a proporcionar la segregación de la renina es aquel producido por el descenso de la presión sanguínea que se va a dar en la arteriola aferente. Esta arteriola básicamente es la encargada de llevar la sangre al glomérulo. Este descenso provoca una reducción de una perfusión renal que cuando esta sucede provoca que los vasoreceptores locales produzcan una liberación de renina. Bueno, para que haya una producción de renina, tienen que meterse las células yuxtaglomerulares donde va a empezar todo este proceso. Aquí podemos ver dónde se encuentran las células yuxtaglomerulares que se va a encontrar básicamente recubriendo la arteriola aferente, como ya lo había yo dicho, por el glomérulo renal. Aquí está la mácula densa también y el túbulo contorneado distal que se va a encontrar también aquí muy cerca de las células
yuxtaglomerulares. Bueno, pasamos a ver al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, este es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea. Básicamente se va a dar en personas con hipertensión, hipotensión, que este sistema va a ayudar a regular esa presión a que se encuentren los valores normales. Bueno, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y el potasio. La renina es secretada, como ya dije, por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. Ahora, vamos a explicar un poco esto. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Bueno, ahora, cuando la presión arterial disminuye, los riñones liberan una enzima llamada renina en el torrente sanguíneo. La renina va a encender el angiotensinógeno, ya que es una proteína muy grande que circula por el torrente sanguíneo en dos fragmentos. El primer fragmento se va a llamar la angiotensina 1. Bueno, la angiotensina 1, que es básicamente inactiva, es dividida a su vez por un fragmento que va a catalizar, bueno, a activar la enzima convertidora de la angiotensina, la llamada ECA, que se va a encontrar en los pulmones aquí. La ECA se va a encontrar en los pulmones, enzima convertidora de angiotensina. Bueno, el segundo fragmento es la angiotensina 2. Es una hormona muy activa. Esta va a pasar al aumento de angiotensina 2. El aumento de angiotensina 1 va a llegar a los pulmones, convirtiendo la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y se va a convertir en un aumento de angiotensina 2. Este tipo de angiotensina 2 va a desencadenar la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la hormona vasopresina, una hormona antidiuréutica, por parte de la hipófisis en la glándula pituitaria. Ahora, la aldosterona y la vasopresina, que es una hormona antidiuréutica, provocan la retención de sodio por parte de los riñones. Una vez dicho esto, la aldosterona también provoca que los riñones retengan el potasio. El incremento de los niveles de sodio provoca una retención de agua, aumentando así un volumen de sangre adecuado, y la presión arterial se va a normalizar, como vemos aquí. En otras palabras, vamos a tener una hipotensión, ya por ejemplo, que es la deshidratación, el déficit de sodio, o una hemorragia, que también actúa la renina aquí. Vamos a tener una disminución del nivel sanguíneo, hipotensión, y una disminución de la presión arterial, hipotensión. Ajá. Luego viene, esto va a desencadenar a que las células yuxtaglomerulares de los riñones produzcan renina. Una vez producido la renina, el hígado va a secretar angiotensinógeno. El angiotensinógeno básicamente no va a hacer nada. Tiene que ocupar del aumento de la angiotensina 1. Y una vez que llega aquí al aumento de la angiotensina 1, va a producir va a necesitar que los pulmones produzcan la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Una vez que la ECA
ya activó esta angiotensina va a convertirse en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a desencadenar un conjunto de procesos, ya sea en la vasoconstricción de las arteriolas, en el aumento de la aldosterona, eh, eh, va a normalizar la presión, va a aumentar el volumen sanguíneo, aumenta el potasio en el líquido extracelular, en la corteza suprarrenal y el aumento de la aldosterona básicamente va a hacer que en los riñones eh, va a haber una reabsorción de sodio y agua y un aumento de la secreción de potasio e hidrógeno en la orina. Bueno, eso es de lo que se va a tratar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que va a ser básicamente para que haya una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la, la presión arterial. Bueno, una vez dicho esto, pasamos a la vejiga. Eh, la vejiga urinaria es un órgano hueco músculo-membranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe a la orina de los uréteres. Aquí tenemos a la vejiga. Y a la orina la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante una micción. Bueno, en la vejiga, toda la pared de la vejiga está formada por un músculo llamado músculo liso, al que se le llama músculo detrusor. Es un músculo liso que tiene tres capas. Bueno, la capa interna, que es músculo liso longitudinal, una capa media, que es músculo liso circular, y una capa externa, que es músculo liso longitudinal. Bueno, eh, esta capa forma el esfínter interno entre el cuello y el cuerpo de la vejiga. A lo largo de toda la nefrona se va a producir un líquido que, bueno, en principio es isosmótico con el plasma, pero va cambiando su composición conforme van varios procesos. Cuando el líquido sale por los conductos colectores, lo llamamos orina y su composición va a cambiar cada vez más. Cuando sale de los riñones y va por la pelvis renal y se transporta hasta la vejiga mediante los uréteres, donde se va a almacenar hasta el proceso de la micción. Bueno, ahora bien, eh, el proceso de la micción básicamente va a ser un proceso de vaciamiento de la vejiga urinaria, en el que podemos diferenciar dos etapas. El llenado de la vejiga. Aquí, el llenado de la vejiga. En esta etapa se desarrolla hasta el punto umbral, eh, en el que tenemos muchas ganas de orinar. Y en la vejiga se llena con la orina que va a proceder de los riñones a la pelvis renal, a los uréteres, eh, hasta llegar aquí a la vejiga. Cuando la presión de la vejiga es mayor que la presión de la uretra, el llamado punto umbral, se inicia una etapa que es el vaciamiento de la vejiga. En esta se produce el deseo por parte del ser humano, de nosotros, de realizar esta acción, bueno, es decir, el deseo de orinar. Eh, es, Cuando ocurre esto, se relajan los músculos del periné y del esfínter externo. Bueno, cuando ocurre esto, los receptores de estiramiento que se encuentran aquí en la vejiga mandan información desde la vejiga hasta los centros cerebrales, cerebrales. Bueno, cuando mandan esta información,
Desde ahí se manda la orden a través del sistema nervioso periférico para que se produzca la contracción del músculo detrusor, el que se encuentra aquí en la vejiga. Esto permite una relajación de una forma pasiva del esfínter interno y pues finalmente nosotros, el ser humano, el individuo, relaja de forma voluntaria el esfínter externo. Eh, el reflejo de emisión es un reflejo medular, pero que está controlado por centros ya sea del encéfalo o de la corteza, que, que pueden ya sea o inhibirlo o facilitar este proceso. Bueno, una vez que terminamos con esto, vamos a la uretra. La uretra es el tubo por el cual la orina sale del cuerpo. Se va a encontrar en una porción posterior a la vejiga. Bueno, la uretra masculina eh, tiene que, tienen que haber dos tipos de uretras, una masculina y una femenina. Eh, en los varones, la uretra mide mucho, mide más que la femenina, mide 20 centímetros de largo y pasa por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. Y en el varón, la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor, porque mediante la uretra eh, va a ser la expulsión del semen y de la orina propiamente. Bueno, y en la uretra femenina, básicamente la uretra femenina es más corta que la uretra femenina va a medir menos que la uretra masculina. La uretra femenina va a medir cerca de unos 3 a 3.5 centímetros de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. Aquí podemos ver cómo se conforma la vejiga, la uretra y por detrás el músculo del piso pélvico. Y bueno, eso sería todo.